VR14 es una prueba de concepto que pretende demostrar que se pueden realizar diagramas de bloques en Excel y que estos diagramas de bloques estén especificados por el usuario en una interfaz gráfica. El programa, como ven, arranca con un caso precargado que simplemente intenta ilustrar cuál es el aspecto final que van a tener los diagramas de bloque. Para ir paso a paso, lo primero que vamos a hacer es borrar todo el contenido y partir de cero para crear un diagrama de bloque. Para ello le damos a la opción borrar que tenemos en el menú en la parte izquierda y superior. Bien, ahora toda la hoja Excel está en blanco y podemos empezar a dibujar nuestro diagrama de bloque. Vamos a suponer un caso muy sencillo en el que nuestro diagrama de bloque solo va a tener 4 componentes. Por simplicidad también vamos a adoptar nombres muy pequeños con muy pocas letras, aunque no tengan ningún significado físico, pero simplemente con objetos de ilustrar. Todo diagrama de bloques va a comenzar con un bloque neutro que se va a denominar nodo inicial y que irá escrito en mayúsculas. Por ejemplo, voy a decir que aquí comienza, en esta celda comienza mi diagrama de bloques, luego aquí va un nodo inicial, NI. Esto será siempre obligatorio, así como un nodo final denominado NF. Ahora vamos a situar dentro de la paleta donde podemos dibujar el diagrama de bloques, que es toda esta zona en blanco que está entre la zona sombreada en gris. Vamos a dibujar nuestro diagrama de bloques. Supongamos que lo primero que tenemos es un componente en serie al que vamos a denominar A. A continuación vamos a tener 2 componentes en paralelo que vamos a denominar B y vamos a denominar C. Y luego un componente final que será E. Este será nuestro diagrama de bloques, muy sencillo, un componente en serie, 2 en paralelo, otro en serie. Y luego terminaremos, como hemos dicho, con un nodo final NF. Esta es la primera parte para que el programa identifique que aquí tiene un diagrama de bloques. La segunda parte es nombrar cada una de las columnas con un nombre apropiado. Esos nombres están especificados aquí y también en la ayuda, en la completa ayuda que tiene la aplicación, pero las reglas son muy sencillas. Cuando tengo un bloque en serie como este con un solo componente, se denominará con un nombre que comience por la letra S mayúscula, seguida de cualquier combinación de letras o números. Por simplicidad vamos a adoptar un S1. La única regla es que S1 no se volverá a repetir como descriptor de ninguna otra columna. Con esto el software entiende que aquí lo que tiene es un componente en serie con un solo elemento. Ahora aquí tenemos una columna en la que hay 2 elementos o componentes en serie, en paralelo, perdón. Aquí lo que habrá que identificar es que esta columna es paralelo. Para ello comenzamos con una letra P mayúscula, seguida de cualquier combinación de letras o números. Por simplicidad vamos a adoptar un 1. Y en esta otra columna lo que tenemos es de nuevo un componente sencillo en serie. Luego aquí esto debe comenzar por la letra S, pero no debe repetirse con ninguno de los anteriores. Si el anterior se llamaba S1, este lo podemos llamar como queramos, pero por simplicidad lo vamos a llamar S2. De esta manera, el software ya tiene los elementos necesarios para entender este diagrama de bloques, modelar su estructura y permitir los cálculos que se pueden realizar sobre él. Para comprobar que eso es así, se le da a reconocer en el menú y el software responde con un sombreado en verde de todos los componentes del diagrama de bloques, incluido el nodo inicial y final, que son neutros, o sea, no intervienen en los cálculos. Y verán que ha creado toda una infraestructura de cálculo en que en la parte superior hay, en este lado derecho tenemos diversos indicadores clave de desempeño. Aquí el número de simulaciones y el tiempo a simular, que son 2 datos importantes a la hora de utilizar el software. Y debajo aparecen una serie de tablas que luego comentaremos con todos los datos necesarios del diagrama de bloque. Pero antes de eso vamos a puntualizar algunos aspectos sobre la construcción del diagrama de bloque. En primer lugar, si yo cometo algún error con el dibujo del diagrama de bloque, el software me va a advertir. Por ejemplo, voy a cometer intencionalmente el error de no poner el nombre en esta columna. Voy a borrar el contenido. Y ahora he cometido este error. El software necesita este nombre para proceder. Le voy a dar a reconocer. Y entonces el software me responde con un
una iluminación en rojo del diagrama de bloque y un mensaje que dice: el sistema no es admisible, no se ha asignado nombre al subsistema de la columna 6. La columna 6, que es la columna F, no tiene un nombre asignado. Ya nos está diciendo que falta el nombre, los nombres van aquí. Le damos a cerrar. Aquí ponemos el nombre. Damos P1, P2, lo que queramos, en mayúsculas. Y ya, con esto le damos de nuevo a reconocer y el software ilumina en verde el diagrama de bloques, luego lo ha reconocido como válido. Algunas cuestiones. La paleta, la parte en blanco dentro de las partes sombreadas donde puedo dibujar el diagrama de bloques, puede crecer tanto hacia la derecha como hacia abajo por si necesito un diagrama de bloques mayor. ¿Cómo? Simplemente si yo me sitúo en estas filas inferiores, por ejemplo aquí, y le doy a insertar, aquí ya he creado una línea más. El diagrama de bloques podrá ocupar más espacio. Y si quiero columnas por la derecha, también puedo situarme en una de estas, por ejemplo aquí, y decirle insertar. Y el diagrama de bloques podrá dibujarse más hacia la derecha, tengo más casillas disponibles. El software reconoce inmediatamente todo ello para poder proceder. De todas maneras, en cualquier caso, si yo hago esto después de haber ya dibujado y reconocido el diagrama de bloques, no está de más reconocerlo de nuevo. De esta manera, estamos seguros de que el software está entendiendo perfectamente todo lo que está ocurriendo. Bien. Adicionalmente, podré colocar dentro del diagrama de bloques algunos otros componentes, como componentes en ramas paralelo, componentes en espera, componentes KDN, que luego veremos en otro ejemplo. Por ahora, continuamos con este ejemplo. Tenemos este diagrama de bloques sencillo, y si vamos a la parte inferior, veremos que se han creado diversas tablas. Esas tablas contienen la información necesaria de cada uno de los componentes A, B, C y D para poder realizar los cálculos. En esta primera tabla, que se identifica como tabla de datos complementarios de cada ítem del RBD, vemos que lo que tiene en estas columnas es el CHM Core, que es el coste hora de mantenimiento correctivo, que lo pondremos en función del coste en la moneda en que estemos trabajando. El software entenderá que se usa una sola moneda y todos los cálculos serán relativos a esa moneda. Luego aquí tenemos el coste hora de mantenimiento preventivo, que también está identificado en la parte superior. Aquí tenemos el tiempo entre preventivos y aquí tenemos la duración de los preventivos. Vemos que hay una fila para cada componente. Componente A, componente B, componente C y componente D. Estos datos que se han puesto aquí son meramente ilustrativos, son inventados por el software con el único afán de mostrar cómo se introducen los datos, pero usted deberá introducir aquí los datos correctos para su ejemplo y para su entorno. La siguiente tabla es el de las leyes de modelado. Como sabemos, para calcular la disponibilidad es necesario modelar la confiabilidad y modelar la mantenibilidad. Para ello hay que usar leyes, modelos estadísticos que aproximen nuestros tiempos, tanto hasta el fallo como tiempos de recuperación. Aquí ven que hay una fila por cada componente. Aquí tengo el componente A, la ley de tiempos hasta el fallo, los parámetros de esa ley, la ley de tiempos de recuperación y los parámetros de esa ley. Así es que para el componente A aquí tengo los dos componentes que necesito para modelar su disponibilidad, que son la ley de tiempos hasta el fallo, que está modelada aquí en esta zona, y la ley de tiempos entre fallos, que está modelada aquí en esta zona. Igual que antes, todos estos valores consignados para A, B, C y D, nuestros componentes, en este caso el diagrama de bloques, son inventados, simplemente para ilustrar cómo se introducirían los datos. Aquí usted deberá introducir los datos que posea, teniendo en cuenta que por ahora el software solo maneja leyes exponenciales Weibull y normal, como aquí se ven, para el modelar la disponibilidad. Más abajo aparece otra tabla que se identifica como tabla de datos de tiempos hasta el fallo y tiempos de recuperación para cada ítem. Aquí verá que para cada ítem tiene dos filas. Aquí tengo una fila de tiempos hasta el fallo, aquí lo dice, para el componente A, y aquí una fila de tiempos de recuperación para el componente A.
Y a continuación están todos los datos de tiempo de que se disponga. Por ejemplo, en esta fila tendría para el componente A los tiempos hasta el fallo. Y aquí pondría todos los tiempos de que disponga de tiempos hasta el fallo para el componente A. Estos valores que aquí aparecen, como antes, son inventados, con el único afán de mostrar cómo se introducirían los datos. Usted puede introducir tantos datos como tenga en fila, sin limitación de espacio hasta el final. Y para los tiempos de recuperación exactamente igual. Para el componente A tengo los tiempos de recuperación y aquí puedo copiar, puedo introducir a mano o traer desde otra hoja Excel o como sea, los tiempos de recuperación para el componente A. Estos que están aquí son inventados simplemente para ilustrar cómo se haría. Y de igual manera, para el componente B tengo 2 filas, para el componente C 2 filas y para el componente E 2 filas de tiempos hasta el fallo y tiempos de recuperación. Este será el entorno global que prepara de antemano el software una vez que ha identificado el diagrama de bloque y está adaptado específicamente a lo que contiene el diagrama de bloque, eliminando por ello la necesidad de alimentar estructuras de información que sean más genéricas y necesiten más datos. Ahora, ¿cómo se procede? Se procede de abajo hacia arriba, es decir, lo primero que haré es, si yo tengo alguna información sobre alguno de los componentes de tiempos hasta el fallo y tiempos de recuperación, los introduciré primero que nada. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo datos del componente A. Entonces voy a borrar los que están, borrar contenido. Y voy a introducir los datos de tiempos hasta el fallo del componente A porque son datos que yo dispongo de ellos. Por ejemplo, 5000, los estoy inventando. 5600, 4200, 7128. He introducido 4 datos. Y que también dispongo de algunos tiempos de recuperación, que no tiene por qué ser exactamente igual el mismo número de datos que para tiempos hasta el fallo, puede ser cualquier otro. Por ejemplo, supongamos que de tiempos de recuperación, pues yo tengo 45 horas, 22 horas, 36 horas. 3 datos de tiempo de recuperación válidos. Con estos 3 datos y estos 4 datos para tiempos hasta el fallo, se puede modelar la disponibilidad del componente A. También podría ocurrir que solo tuviera tiempos hasta el fallo y no tiempos de recuperación, etc. Entonces yo solo introduciré los datos que tenga. Y este será siempre el primer paso. Una vez que he introducido mis datos, dejo los demás datos que están inventados, los dejo como están, subo a la parte superior al menú y le digo ajustar a datos. Selecciono la opción ajustar a datos. Cuando le doy a la opción ajustar a datos, lo que ha ocurrido es que el software se ha venido aquí abajo, ha cogido todos estos tiempos de estas tablas y los ha ajustado a leyes exponencial o Weibull y ha copiado para cada uno de ellos la mejor opción en esta tabla. Como verán aquí, para el componente A me dice que los tiempos hasta el fallo se modelan mejor con una ley Weibull que tiene estos 2 parámetros. Y que los tiempos de recuperación se modelan mejor con una ley exponencial que tiene este parámetro, esta tasa de recuperación. Y aquí me da el coeficiente de determinación, la bondad del ajuste, tanto de los tiempos hasta el fallo como el tiempo de recuperación. Cuanto más cercano a 1 el coeficiente de ajuste, pues más significativo es el ajuste sobre los datos realizados. O sea que como he introducido datos propios para el componente A, este es el ajuste de tiempos hasta el fallo y tiempos de recuperación, el mejor ajuste posible, que resulta una Weibull y una exponencial, la primera para los tiempos hasta el fallo y la segunda para los tiempos de recuperación. Los demás datos son ajustes a los datos inventados, por lo tanto también son leyes que al final son inventadas, que ahora veremos cómo proceder con ello. Adicionalmente, en la parte derecha aparecen los modelados alternativos. Quiero decir, si aquí se ha seleccionado una ley Weibull como modelado para los tiempos hasta el fallo, aquí figura la ley exponencial, que es la ley alternativa. Por si se quisiera forzar a que el ajuste que se adopte sea el de una ley exponencial, aunque no sea el mejor por algún caso, simplemente tendría que copiar esta fila de aquí, copiarla aquí, sustituir
estos valores de tiempos hasta el fallo exponencial con estos dos parámetros, sustituirlas aquí, y ya habría forzado que el software adopte esta ley exponencial en lugar de esta de Weibull, que es la que él recomienda porque tiene un mejor ajuste. Y así es que aquí tengo los modelados alternativos posibles para los tiempos hasta el fallo, y en esta otra tabla tengo los modelados alternativos posibles para los tiempos de recuperación, por si quisiera forzar que se usen. Pero los que se van a usar son los que están en esta tabla de aquí. Bien, entonces, ahora, una vez que he ajustado los datos propios de los que disponía, en este caso solo para el componente A, me queda introducir la información del resto de componentes, B, C y D, que si no tengo datos, se supone que tengo las leyes extraídas de otro tipo de información, de otro software, de informes anteriores, de multitud de sitios pueden venir esta información. Entonces simplemente aquí puedo usar Weibull normal o exponencial y puedo poner aquí sus parámetros. Como ya han visto desde el principio, siempre hay ejemplos de cómo se introducen los parámetros y leyes. Luego lo siguiente que haré será introducir aquí mis leyes y parámetros. Por ejemplo, voy a hacer la suposición de que aquí yo conozco esta ley y es una ley exponencial. Luego voy a poner aquí la palabra exponencial. Y yo sé que la tasa de fallos para esta exponencial, que es de un solo parámetro, pues será 0,00345. Y si es una exponencial de un solo parámetro, el segundo parámetro es 0. Luego ya he forzado a que en esta, aquí está mal escrito, exponencial, ya he forzado, corrigiendo el nombre, a que esta ley sea exponencial con esta tasa de fallos, y aquí tengo el segundo parámetro 0 porque es una ley exponencial de un solo parámetro. De igual manera yo podré introducir las leyes y parámetros de los demás componentes del sistema hasta que los tenga todos. Supongamos que este ya es nuestro caso. Ahora esto es lo que va a usar el software para el resto del proceso. Y vuelvo a recordar que hay que empezar de abajo arriba. Primero los datos, luego ajustar a datos, luego completar las leyes con las que nos sugiere el software, con las alternativas o con otras que provienen del exterior, y después ya podemos pasar a simular. Ahora bien, para obtener todos estos indicadores sobre el diagrama de bloques necesitaremos un número de simulaciones y un tiempo a simular, porque el proceso de evaluación que sigue este software es usar simulación Monte Carlo para obtener resultados. Por lo tanto, yo tengo que aquí indicar un número de simulaciones y un tiempo a simular. Como normalmente no sabré qué hacer, lo que puedo hacer es pedirle al software que me dé ayuda. Pulsando en esta tecla, ayuda NT, me va a sugerir unos valores que probablemente aseguren que los resultados que se van a producir aquí sean coherentes, sean suficientes para representar al diagrama de bloque. Una vez que esto está hecho así, ya puedo calcular la disponibilidad y la confiabilidad. Como primer paso, vamos a calcular la disponibilidad. Lo primero que nos dice el software es una advertencia de que esto es un proceso de simulación. Los procesos de simulación pueden tardar, así que debemos tener un poco de paciencia, porque esto es función no solo de la complejidad del diagrama de bloques que tenemos, sino también del ordenador del que se disponga. Hay que decir que también el ordenador del que se disponga limita las posibilidades de diagramas de bloques. Hay ordenadores que con un diagrama de bloques ya pequeño, pues producirán algún tipo de error de cálculo porque se satura la memoria o porque el procesador no puede. Así es que hay que entender que este software es todavía una prueba de concepto, no tiene la garantía de funcionar con múltiples CPUs de diferentes capacidades. Se recomienda tener CPUs potentes con bastante memoria. Por ejemplo, en este caso, el software está siendo ejecutado en un ordenador con un i5 de procesador y con 32 GB de RAM. Le damos a aceptar para comenzar la simulación. Y el software va a empezar a simular y aquí en esta casilla nos va a indicar el proceso. Es normal que aquí arriba aparezca de vez en cuando el no responde sobre Excel. No es preocupante, simplemente es que está haciendo los cálculos.
Bien, ya ha terminado de hacer los cálculos y entonces ahora ya tengo aquí todos los indicadores. La disponibilidad operacional 0,99, el MTBF de 11.400 y el MTTR de 6,32. Aquí los ratios relativos a costes, el coste del mantenimiento, el coste del preventivo, el coste del correctivo, el preventivo frente al coste total y el correctivo frente al coste total. Y de igual manera tengo por aquí los ratios relativos a los tiempos. El tiempo total de mantenimiento, el tiempo invertido en preventivo, 222 horas con 31 preventivos, el tiempo invertido en correctivo, 1.253 horas con 183 correctivos realizados. Y los ratios, el tiempo en preventivo dividido entre el tiempo total y el tiempo en correctivo dividido entre el tiempo total. Hay que decir también que este software, por ser una prueba de concepto, tiene limitaciones en cuanto al número de componentes que se pueden poner en un diagrama de bloques. En este caso está limitado a 10 componentes en un diagrama de bloques. Y además, en una columna no pueden haber más de 4 componentes en la misma columna. Todo por limitaciones de lo que es una prueba de concepto. Bueno, pues ya tenemos calculados todos estos ratios relativos a este sistema representado por su diagrama de bloques. Faltaría ahora averiguar su confiabilidad. Para ello simplemente tenemos aquí un programa que lo permite hacer, una macro. Seleccionamos confiabilidad. Nos advierte de nuevo que puede tardar el proceso. Aquí no pregunta ninguna información y ya ha terminado. Este sería el resultado. El sistema como tal respondería a una ley Weibull con estos dos parámetros, parámetro de forma 3.1, parámetro de escala 4.950. El tiempo medio hasta el fallo como conjunto sería 4.427 y el coeficiente de determinación, o sea, la bondad del ajuste de esta ley, el 0,999, o sea, muy bueno, o sea que va a representar muy bien al sistema. De todas maneras, adicionalmente, para la confiabilidad ha aparecido una nueva tabla aquí abajo que tiene tiempo y valores de la confiabilidad en tanto por ciento. Y aquí está el ajuste Weibull, qué resultados da, y el ajuste exponencial, qué resultados da, comparado con esta columna de la confiabilidad en tanto por ciento. Y en esta tabla están los resultados de los dos ajustes. El ajuste Weibull con su coeficiente de determinación y el MTTF que se obtiene por Weibull, y el ajuste exponencial con sus parámetros, su coeficiente de determinación y el MTTF que produciría. De esta manera, RBD puede realizar cálculos sobre un diagrama de bloque, tanto la disponibilidad como la confiabilidad. Adicionalmente, podemos querer realizar un ajuste en profundidad sobre cualquiera de los 4 componentes que hemos introducido en el diagrama de bloque. Para ello, vamos a usar la opción Análisis. Y antes de poder realizar un análisis, tenemos que seleccionar en el diagrama de bloques, marcar con el ratón cuál es el componente sobre el que queremos realizar el análisis. Supongamos que es sobre el componente A, que yo había introducido sus datos manualmente desde el principio. Pues pulso en A, lo dejo marcado y le doy la opción Análisis. Ahora lo que ocurre es que hemos ido a la segunda pestaña del software, la segunda hoja, y vemos que aquí está el componente A. Ese es el componente que vamos a analizar en profundidad por sí solo. Lo que ha hecho el software es que todos los datos del componente A, recuerden que estos datos de tiempos hasta el fallo los hemos introducido manualmente antes, y estos datos de tiempos de recuperación también, pues el software los ha traído hasta esta nueva hoja. Yo puedo usar esta hoja independiente de la anterior, o sea, yo puedo aquí añadir los tiempos que quiera, puedo añadir aquí más tiempos, puedo cambiar estos valores, que son todos relativos al componente A, y también puedo gobernar la simulación con número de simulaciones, el tiempo del ciclo de vida simular, que puede ser más grande o más pequeño. Y como esto contiene un optimizador, puedo decir cuánto quiero que el optimizador insista en buscar nuevas soluciones y cuán sensible va a ser el optimizador. Todo eso hace que esta hoja de análisis per se ya sea una herramienta muy potente. Entonces, dado que tengo aquí los datos de tiempos hasta el fallo y tiempos de recuperación, voy a modelarlo. Primero que nada, esto es un análisis Weibull, por lo tanto, cuando yo le doy a calcular, lo que hace es hacer un ajuste Weibull sobre los tiempos hasta el fallo y los tiempos de recuperación, que aquí están. Y será con el ajuste Weibull con el que hace todo el proceso.
Entonces, una vez que tengo aquí el ajuste Weibull para el componente A, ahora puedo realizar todos estos cálculos que están aquí. Lo primero es los resultados sin preventivo, sin realizar mantenimiento preventivo. O sea, voy a calcular la disponibilidad simplemente con los tiempos hasta el fallo y los tiempos de correctivo. Y usaremos todos los parámetros que aquí están, que como mencioné antes, se pueden cambiar estos valores de aquí. Y este valor de aquí también del coste hora de mantenimiento correctivo se puede variar. Entonces, cualquiera de estos datos que están en rojo en la parte inferior pueden ser variados por el usuario. Le doy a calcular y el software ha realizado 1000 simulaciones, cada una de un ciclo de vida de 175.200 horas, perdón. Y estos son los resultados. El tiempo simulado, las horas en que el componente A ha estado disponible, las horas en que ha estado en recuperación, la disponibilidad operacional, el número de correctivos, el MTBF, el coste del correctivo y el coste específico de la disponibilidad, que es el costo en el que se incurre por opciones de mantenimiento para obtener una hora de disponibilidad. Ahora, si quiero resultados con preventivo, puedo también añadir esta información sobre preventivo, aquella de la que disponga, y le puedo dar a calcular. Entonces, ahora el software ha incluido los preventivos. Y aquí tengo todos los resultados que se obtienen, todos los indicadores, algunos de ellos clave de desempeño, que se obtienen cuando simulo incluyendo el preventivo. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, el porcentaje de correctivo, que es un 14%, el coste del correctivo, el número de preventivos, 42. Recomienda que se calendaricen los preventivos cada 6 meses. El tiempo invertido en preventivo, 214 horas. El porcentaje de preventivo, 85%. El coste de preventivos, etcétera, etcétera. Yo puedo querer variar esto, puedo querer encontrar una política que mejore esta calendarización y que me baje los costes. Para ello simplemente le voy a dar a optimizar. Fíjense que eso está preparado para un tiempo de preventivos de 4101 horas. Aquí se puede especificar manualmente qué horas se quiere. Yo puedo decir que quiero ensayar un preventivo cada 3000 horas y puedo poner aquí en 3000 y realizar los cálculos. Pero ¿qué pasa si yo le digo optimizar? Optimizar va a partir de este valor e intentar buscar un mejor valor, que dé un coste específico de disponibilidad menor y en general baje los costos. Pues le doy a optimizar. El proceso puede tardar un poquito porque es una búsqueda complicada y ya ha terminado. Entonces, en este caso, me dice que hay un tiempo mejor para entre preventivos de 3156 horas, que baja ligeramente el costo de la disponibilidad, que es calendarizar cada 4 meses en lugar de cada 6 meses y que mantiene una disponibilidad alta. Y aquí tengo la comparativa entre el con y el sin preventivo con cada una de las políticas que se vayan ensayando. De esta manera, la opción análisis permite realizar un análisis en profundidad de cada uno de los componentes del diagrama de bloques que yo haya modelado. Al darle a volver, se retorna a la posición inicial. Finalmente, mostrar que aquí existe una ayuda. La ayuda pretende mostrar todos los aspectos relevantes de este software. Ustedes pueden venir aquí y leerlo y intentar en base a esto reproducir la realización de los primeros RBD, pero realmente no tiene mayor complejidad que la que hemos visto al principio. Solo nos queda cambiar la disposición del diagrama de bloques para incluir otros componentes. Para ello vamos a borrar este diagrama de bloques y vamos a realizar un diagrama de bloques más complejo. Aquí puedo poner un nodo inicial. Aquí voy a poner un nodo sencillo. Aquí voy a poner un nodo con 3 elementos, B, C y D. Aquí voy a poner un nodo con 2 elementos, E y F. Y aquí voy a poner un nodo H. Y finalmente un nodo final. Bien, entonces
Esto supongamos que es un componente sencillo, como ya hemos visto antes, vamos a llamarlo S1. Ahora aquí vamos a suponer que esta columna responde realmente a un KDN. Entonces, los KDN tendrán que identificarse siempre así. Empezarán por KNG, seguido de cualquier otra combinación de letras y números. Por simplicidad, voy a poner aquí un 1. Y ahora, para identificar la combinación, quién es K y quién es N, pues N serán los tres componentes que he puesto, B, C y D. N es tres componentes, ya el software lo va a saber. Para indicar el número K de componentes que han de funcionar para que esto sea un KDN, pues se pondrán en negrita los K componentes. Por ejemplo, si aquí tengo los tres componentes y deben funcionar 2, yo voy a situar, por ejemplo, este y este en negrita. Esto significa que de estos tres, 2 han de funcionar correctamente. No necesariamente B y C. El poner en negrita B y C es simplemente una forma de indicarle 2 componentes de 3. Supongamos ahora que esta es una columna en un standby, en espera para intervenir. Esta columna se identificará como ESP, de espera, ESP, seguido de cualquier combinación de letras o números. Por simplicidad vamos a poner un 1. Ahora lo que queda aquí es indicar qué componente está en espera, que en este caso sí será específico, quién está en espera y quién no. Vamos a suponer que F es quien está en espera, luego pondré F en negrito, y con ello el software ya va a identificar que esto es un sistema en stand-by en el que el componente que está en stand-by es el F. Finalmente, en esta columna consignaremos un S2 porque trata de un sistema simple y ya teníamos un S1 al principio. Así ya hemos introducido lo que son elementos que requieren de una combinación de ellos para que el sistema funcione. Cuando le damos a reconocer, el software identifica los componentes, los reconoce y ya sabe que esto es un sistema KDN con 2 de 3 y este es un sistema en espera 1 de 2. Bien, adicionalmente faltaría ver cómo se introduce las ramas paralelo. Para ello vamos a borrar una rama paralelo. ¿Cómo sería? Bueno, nodo inicial, supongamos un componente sencillo A y ahora 2 ramas paralelos B, C y D, y aquí tendríamos F, G, H, aquí pondríamos J y aquí pondríamos nodo final. Con esto ya tenemos un diagrama que tiene unas ramas paralelos. ¿Cómo lo identificaremos? Bueno, en esta columna pondremos un S1 por los mismos motivos que lo hemos hecho ya antes, y también en esta columna, que hay un solo componente, sería un S2. Y ahora todo esto queremos que lo identifique como una rama paralelo. Luego esto lo denominaremos, uno pone en la parte superior, esto lo denominaremos como rama paralelo 1. Y aquí repetiremos el nombre, rama paralelo 1 y rama paralelo 1. De esta manera el software sabe que todo lo que esté en estas 3 columnas se corresponde con ramas paralelo. Ahora cuando lo doy a reconocer, el software ha identificado y lo ha puesto en verde. Esto es una rama paralelo, esta es otra rama paralelo. De esta manera se pueden modelar diagramas de bloque que no solo contengan elementos serie paralelo simples, sino aquellos otros que sean de una mayor complejidad. De todas maneras, recuerden que hay una limitación de hasta 10 componentes en un diagrama de bloque y hasta 4 componentes en columna en un subsistema. Y esto es todo. Les remitimos a más vídeos que irán apareciendo en el canal ilustrando diferentes ejemplos del uso de este software, que está disponible en nuestro Patreon de VideoRams para todas aquellas personas que apoyen el Patreon y el proyecto VideoRams.